Buenos días, soy Mariana Soledad Román Contreras y voy a comenzar un videotutorial sobre la unidad didáctica que he elegido para llevar a cabo los trabajos de todas las asignaturas del máster en formación al profesorado. Mi especialidad es lengua y literatura castellana, el turno de en San Juan, turno tarde del año 2013-2014. Voy a explicar sobre todo los principales conceptos que se desarrollan durante el siglo XVIII en cuanto a la literatura y como bien sabemos, la literatura está estrechamente unida con la historia, por lo tanto, dentro de este aprendizaje, aprenderemos un poquito más sobre historia, sobre el contexto social, político y cultural que se da en esta época. El siglo de las luces o ilustración, como se llamaba la literatura del siglo XVIII, tiene seis puntos principales. Seis herramientas que desarrolla para dotar a este siglo de luz, digámoslo de alguna manera. Eh, en primer lugar, iluminar la mente de los hombres. El siglo de las luces tuvo como misión iluminar mediante el pensamiento y la propagación de la cultura. En España, solo una minoría de ilustrados se abrió al espíritu del siglo. La mayoría social se mantuvo impermeable a las nuevas ideas. En segundo lugar, es el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo es un lema muy importante, ya que encarna la postura del despotismo ilustrado, cuyo propósito era aumentar el progreso del pueblo, pero sin contar con el pueblo. El neoclasicismo. En el clasicismo en esta época es el movimiento artístico y cultural que representa las ideas ilustradas. La armonía perfecta entre la naturaleza y el hombre solo se entiende desde la razón humana. La razón en este siglo gobierna las artes y mediante ellas se establecerán reglas que el artista deberá obedecer. En cuarto lugar, la confianza en la razón. Durante el siglo XVIII se produjo una serie de cambios políticos, religiosos y sociales que llevó a una actitud ante la vida de confianza en la razón. El espíritu ilustrado inspiró la Declaración de la Independencia americana en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. La corrección gramatical es algo que importaba a los ilustrados. En este siglo, que es un siglo razonador y es amante de las reglas, favorece este criterio. Para velar por la pureza de la lengua, el marqués de Villena funda en 1713 la Real Academia Española, cuyo lema es un crisol en el fuego con la leyenda limpia, fija y da esplendor. También en este siglo se encuentran los primeros periódicos que sirvieron de vehículo de difusión de las ideas ilustradas. El cortejo fue un acontecimiento muy importante. El cortejo florecía en España, esta moda entre las gentes de la alta sociedad. Esta moda consistía en que las señoras casadas podían tener un amigo cuya función era asistir a su tocador, darles consejos de belleza, acompañarlas al teatro, conversar con ellas. Los maridos se dividían en dos grupos, los que admitían la moda del cortejo o más o menos, o a regañadientes, y los que, apoyados por la opinión mayoritaria de moralistas y predicadores, no pasaban por ella, o sea que no la aceptaban. Las reformas urbanísticas que realizaron los ilustrados conllevaron a que Madrid fue una de las ciudades que más cambiaron durante este siglo. La Puerta de Alcalá, el Observatorio Astronómico del Museo del Prado, la Fuente de Cibeles, etc.
Como hemos dicho antes, uno de los principales aspectos es el espíritu, el nuevo espíritu de este ciclo, de la Ilustración. Los cambios sociales, políticos y religiosos condujeron a un nuevo concepto de la vida y de la literatura. En este aspecto hay un espíritu filosófico y razonador que se caracteriza por un espíritu crítico, en primer lugar, mediante el cual la razón y la experiencia se proclaman como principios del conocimiento. El espíritu científico, las ciencias físicas y experimentables cobran una enorme importancia. En el espíritu cosmopolita, en esta época se siente una enorme curiosidad por otros países, gentes y culturas. El europeo deja de pensar que Europa es el centro del mundo y empieza a haber una noción común, de un mundo común y de que sus creencias, su cultura no tienen por qué ser superiores a los países de otros continentes. El humanitarismo se declara por primera vez la igualdad de todos los hombres y los derechos de la persona. Se concibe al hombre como un ser social que puede y debe beneficiarse de lo que le ofrecen las otras personas. En el pensamiento del siglo XVIII se observa un predominio de lo político y lo social sobre lo individual. El enciclopedismo se refiere al interés por todos los saberes, historia, política, economía, literatura, arte, ciencias, matemáticas, todo les interesaba. La renovación de las técnicas en el siglo de las luces en España, de los métodos científicos y de los esquemas mentales, fue lenta, minoritaria y muy combatida por las ideas establecidas. Solo se puede hablar de un movimiento ilustrado hacia la segunda mitad del siglo XVIII. La Ilustración española también fue breve. No pudo continuar debido a la presión ejercida por la Revolución Francesa, pero en general nuestros ilustrados no fueron revolucionarios ni radicales. El cambio de la dinastía. En 1700, a la muerte de Carlos III, estalló una guerra de sucesión entre los dos pretendientes al trono de España. Francia aspiraba a colocar en dicho trono a Felipe de Borbón y las restantes potencias europeas apoyaron al archiduque Carlos de Austria. Además, hubo una reforma cultural y educativa y se frenó el programa de reformas y los reformadores ilustrados fueron vigilados más tarde. O sea que las reformas, hubo una gran concepción de las reformas culturales y educativas, se quería hacerlo, se quería hacer, pero al final se frenó el programa de reformas y debido a la Revolución Francesa que desembocó en la Guerra de Independencia. Academias, tertulias y periódicos. En España, en el siglo XVIII, había instituciones tanto públicas como privadas que tuvieron un importante papel. En las instituciones oficiales tenemos la Biblioteca Nacional, la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia. En las imágenes podemos ver la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional. Instituciones no oficiales, podemos encontrar la Academia del Buen Gusto, la Tertulia de la Fonda de San Sebastián, Salones de Olavide, sociedades de amigos del país. Además, en este aspecto podemos decir que el periodismo desempeñó un importante papel en el auge de las ideas ilustradas, ya que los periódicos se convirtieron en agilísimos portavoces de ideologías. Las tendencias literarias. En la evolución de las tendencias literarias tenemos que en el 1680 encontramos con el post-barroco, en 1720 ya tenemos las primeras manifestaciones de la literatura ilustrada, en 1750 nos encontramos con el rococó y el neoclasicismo, y en 1780 ya tenemos el neoclasicismo y el prerromanticismo. Los géneros literarios del siglo XVIII son la prosa, poesía y el teatro. La prosa, en cuanto a la narrativa, se ha llamado el siglo de del siglo sin novela, ya que casi todos los textos tienen una finalidad educativa.
didáctica. El ensayo sí que fue una importante novedad. En este aspecto, los principales, el iniciador fue el Feijó y las figuras clave fueron Gaspar Melchor de Jovellanos y Cadalso. La poesía lírica eh, refleja diferentes etapas de este periodo y en la poesía didáctica nos encontramos con la fábula, que muchos ilustrados cultivaron, como Samaniego y Tomás de Iriarte. Samaniego podéis ver en el blog dos entradas en donde explicamos, una ponemos la fábula de la cigarra y la hormiga y en la otra se explica y se comenta esta fábula y su objetivo didáctico. El teatro en este periodo fue muy intenso y polémico y en la segunda mitad del siglo se produjo una ofensiva de los ilustrados contra la dramaturgia de la época barroca. Para la realización de este tema he utilizado la bibliografía de lengua y literatura, el libro de lengua y literatura de tercero y secundaria, de Gómez Torrego, Navarro Gómez y Enrique Páez. Y aquí abajo tenéis 3 actividades para poder practicar este tema. 3 actividades de EducaPlay vía online, en las cuales pues tenéis que es un tipo test, para unir palabras y eso. Eso es todo. Hasta otra.